Hola, hola Arturo, ¿cómo estás? Buenas noches. Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, amigas y amigos. Muchas gracias por participar de este espacio. Exacto, muchas gracias a todos, Claudia, Susi, todas las personas que están ahí conectados, Joseph, todo el mundo, gracias por estar ahí. Hoy día vamos a hablar, como todas las noches del lunes, acerca de la política, situación política que estamos en el país y a ver si podemos llegar a hablar algo de internacional, pero sobre todo de lo que está pasando en nuestro país, que creo que es una situación bastante crítica. Como he puesto ahí en el afiche que les he mandado para publicar, ¿no? Difundir este TikTok, digo que hay un levantamiento en contra de un gobierno neoliberal y que está a poco de cumplir su objetivo, entendiendo que su objetivo es ahora en este momento que el presidente Paz renuncie, ¿no? Hemos llegado a una situación, me parece, que yo por lo menos no lo había previsto. Creo que para mí iba a ser otro el camino que iba a tomar este gobierno. Sin embargo, hemos llegado a este punto en el cual yo creo que ya hay un punto de no retorno, es decir, el gobierno va a tener que salir. Me parece que eso es lo que se está planteando. Y bueno, estamos viendo eso, ¿no? Nosotros estamos aquí en La Paz, a todos los que nos están viendo tal vez de otras ciudades, de otros países. Este, y claro, aquí las cosas es donde se está produciendo todo el levantamiento y todos los enfrentamientos, ¿no? Aquí y el Alto, ¿no? Entonces es muy interesante y bueno, muy preocupante también todo lo que está pasando, obviamente, ¿no? Bueno, saludar a todos y decirles, ¿no? Si quieren comentar algo, si quieren participar, por favor, háganlo ahí en el chat, que vamos a estar leyendo lo que ustedes opinan sobre la situación actual en el país. Así que dale, dale, Arturo. Te doy paso para que nos comentes cuáles son tus impresiones, como todos los sábados, como todos los domingos, cuáles son tus impresiones sobre la situación. Buenas noches, Javier. Muchas gracias. No, wow, ¿por dónde empezar? Mm. Efectivamente, como tú habías señalado, no esperábamos que sea tan rápido. La verdad, nos ha sorprendido, si no es a todos, a la enorme mayoría. Me acuerdo del anterior domingo y habíamos comentado la posibilidad real de que esto vaya sucediendo, de Ujú. que se llegue a esta situación, pero no, pero lo alargábamos en el tiempo, probablemente unos meses. Había comentado la anécdota de que me encontré con algún funcionario del gobierno actual, con el que Ujú. tengo una amistad personal, y me había hablado de la posibilidad de que llegarían hasta final de año, ¿no? Como estaban preveyendo eso. No, se ha catalizado toda una velocidad impresionante, sobre todo por la represión que ha sufrido el altiplano boliviano, porque ha sido todo, sobre todo la ciudad del Alto, que se ha vuelto un campo de batalla en muchos sentidos, Ujú. ¿no? En estos días, parecía que el viernes, hace 2 días, como pasa normalmente los fines de semana con los bloqueos, mengúa la medida de presión. Ujú. Se había tratado de aprovechar eso para hacer, bajo el nombre de corredor humanitario, un proceso de represión. Se ha duplicado, se ha triplicado en sí la cantidad Ujú. de puntos de bloqueo y se han ido acomodando varios sectores, otros sí, efectivamente, por lo menos las dirigencias han llegado a un acuerdo con el gobierno, pero en general las bases se están alineando en algo que ya habíamos hablado mucho acá en el espacio de Los libros son de todos, ¿no? La creación de una mínima agenda nacional, y existe ahora. Renuncia de Rodrigo Paz, protección a la Constitución Política del Estado, no privatización de las empresas estatales, y defensa de los recursos. 4 puntos básicos, pero si te das cuenta, están constituyendo lo que es ahora una agenda nacional. Están generando, se ha dado una situación de aceleración de coordinación de los movimientos sociales frente a una arremetida de un gobierno que está totalmente desligado de la realidad. Sus errores podemos dedicar 2 días
a hablar de todos sus errores y de todas las contingencias que han generado en solo 6 meses, ¿no? Entonces, la caída de Rodrigo Paz es un hecho. La pregunta es lo que yo veo, Javier. Es un hecho. La pregunta es ¿cuándo? ¿Será estos días? Tal vez ganará un poco de oxígeno de aquí 1 o 2 meses. Máximo, pero estoy hablando increíblemente, casi de milagro, ¿no? Pero la caída de Rodrigo Paz y la llamada a elecciones, probablemente hasta fin de año, está casi asegurado. No sé qué opinas vos. Y sí, totalmente de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Yo quería hacer también un recuento de cómo se ha ido dando la situación, Dale. cómo ha ido escalando, ¿no? Porque he hecho aquí un ejercicio de hacer ese recuento, recapitulación de todo. Y bueno, podríamos empezar desde febrero, que es cuando empieza el tema de la gasolina basura. Podríamos empezar desde diciembre, en realidad, cuando se presenta el decreto supremo 5503, que luego se corrige con el 5516. Sí, el 5516, primero el 5503, luego el 5516. Que son hitos, ¿no es cierto? Primero, la subida del combustible, que causa una conmoción social, un levantamiento, pero todavía limitado, que hace que el decreto supremo se cambie en enero. Pero nadie preveía que lo de la gasolina basura iba a venir, ¿no? Yo creo que ese es el fallo que prácticamente va a hacer que este gobierno salga, ¿no? Porque el problema que teníamos el año pasado, antes de noviembre, bueno, en noviembre y en los meses anteriores, con los últimos meses del anterior gobierno, era el problema de la escasez de gasolina y era lo que todos estábamos sufriendo. Entonces, el primer choque para solucionar ese problema era subir el precio. Y eso se logra con el 5503, que luego se cambia al 5516 en enero. Y supuestamente de ahí en adelante tendría que haber venido un periodo de paz, de estabilidad del gobierno, ¿no? Pero todo eso se rompe en febrero cuando empieza lo de la gasolina basura, empiezan a sentirse los efectos en los autos de una gasolina que está destruyendo los motores o está dañando los motores. Y ahí es donde, bueno, y sobre eso viene el tema del avión que se estrella, el tema del dinero, que claro, y eso es un accidente que obviamente no lo podía prever el gobierno, pero que tiene su influencia. Entonces, entre lo de la gasolina basura, el avión que se estrella, ¿no? Y bueno, otros temas más, pero esos dos sobre todo, yo creo que son los que van configurando todo el problema, ¿no? Y finalmente, todo creo que empieza a acelerarse a partir de abril. En abril, todavía el 19 de abril teníamos las elecciones, la segunda vuelta de las elecciones, así que hasta ese momento había como una ralentización de la situación, ¿no? Se había apagado un poco. Pero ya el 1 de abril la COP presenta su pliego petitorio un mes antes del 1 de mayo, el Día del Trabajo, donde se supone que ya el gobierno tiene que dar paso a las demandas de la COP. Entonces, un mes antes ya se presenta el pliego petitorio. Y ahí, en la semana siguiente, empieza el problema que ya nosotros lo veíamos venir porque había el proyecto de ley que iba a ser la 1720, el tema de las tierras. Y me acuerdo que en este mismo programa ya dijimos, ese es un problema muy grave, ese proyecto de ley que tenía otro número. Ese es un problema muy grave porque está atacando a la forma de trabajo en las comunidades agrarias, ¿no? Aunque evidentemente el decreto se refiere a las pequeñas propiedades y todo eso, pero sabemos que todo eso tiene una cadena como una cadena de dominó, ¿no es cierto? Entonces que afectas a uno, pero vas a ir cambiando todo el régimen de tierras a partir de esa situación nada más. Entonces, ya dijimos que eso era una medida que iba a causar muchos problemas, ¿no? El 9 de abril el presidente la promulga en Santa Cruz, en la Feria de los Agropecuarios del Oriente, que es el lugar menos indicado para hacer eso, porque directamente estaba diciendo, estoy haciendo esta ley para promover este sector, ¿no? A partir de ahí comienza el tema de la marcha de los indígenas desde Pando y Beni, ¿no? Luego hay el tema del Cabildo del Alto que convoca a Nilton Condori, en el cual ya están algunos de la CSUT-CB, ¿no es cierto? Ya están algunos dirigentes, pero todavía no es un cabildo muy masivo y además
queda, a mi modo de ver, en el tema de la exigencia o el pedido de que se rebajen los sueldos, los diputados, senadores, que como vemos en este momento ya esa demanda ha sido totalmente sobrepasada. Pero ya hay ese cabildo, ¿no? Y en medio de todo esto, la siguiente semana es la semana de la segunda vuelta, un poco se calman los ánimos, pero ya está el tema, el otro tema que viene es el tema de los maestros, ¿no? Los maestros con su lucha contra el Ministerio de Educación por las medidas y las políticas educativas que están tomando el Ministerio de Educación, que es sobre todo la descentralización, ¿no es cierto?, que los maestros rechazan, ¿no? Ya habían tenido otras medidas, como lo de las clases extracurriculares, había habido todo un problema ya. Entonces ya venían de eso los maestros. Entonces, después de la segunda vuelta, que es el 19 de abril, empiezan los maestros aquí en La Paz a ser mucho más combativos y empiezan las gasificaciones, ¿no es cierto? Entonces y en medio de eso hay bloqueos, porque hay falta de diésel también en Oruro, en la carretera Oruro-La Paz. Empiezan a haber también movimientos de los transportistas. Entonces son los transportistas junto con los maestros los que empiezan esta situación. La marcha está viniendo desde Pando y Beni, ¿no es cierto? Y luego llega ya el 1 de mayo. El 1 de mayo hay el cabildo, que ya está convocado por la COP, al cual se suman también los campesinos, y ya en ese momento ya es donde se empieza a acelerar todo, ¿no? El cabildo directamente decreta el paro indefinido por la COP, ¿no es cierto? A la semana siguiente llegan los indígenas de Beni y Pando, que llegan un lunes, pero el viernes ya está abrogada la ley 1720, pero ya antes que se abroguen esas leyes, ya hay un paro también de transportes aquí en La Paz el martes, pero antes ya de que se abrogue esa ley 1720, que ya se veía venir por la presión que estaban haciendo los indígenas aquí en La Paz, ya empieza a cambiar el discurso de los movimientos sociales, me parece a mí. Ya no es solamente contra la ley 1720, ya no es solamente el tema del diésel, de la gasolina basura, que eran los temas que se habían empezado a ver, o sectoriales como el tema de los maestros, ¿no? Ya se empieza a hablar de lo que estamos hablando ahorita, contra la privatización, contra las medidas neoliberales, ¿no es cierto? Y ya se empieza a tener ese discurso, ¿no? Finalmente, al día siguiente, ese sábado, después de la abrogación de la ley 1720, sábado 9 de mayo, hace 2 semanas, Evo lanza la Marcha por la Vida, ¿no es cierto? Y para salvar a Bolivia, ¿no? Y a partir de ahí es que yo creo que, o sea, hace una semana atrás, que los indígenas del Oriente salen del foco del protagonismo de la lucha, también salen los transportistas y empiezan a ingresar como protagonistas los campesinos de La Paz, de la CESUD-CB, ¿no? Ponchos Rojos y otros sectores de la CESUD-CB, ¿no es cierto? Ellos ya empiezan a tomar protagonismo y Evo Pueblo con su marcha desde Caracollo hacia La Paz, ¿no? Entonces, ahora estamos en un momento, y la semana pasada, ¿qué ha pasado? Los maestros han tomado el Ministerio de Educación el anterior jueves, los mineros llegaron el jueves también, y hubo enfrentamientos en La Paz con dinamitazos y todo eso. Eran mineros cooperativistas, creo que no eran los cooperativistas del oro, sino eran otro tipo de otros minerales, pero eran cooperativistas. Y ya esta semana que ha pasado, el discurso, como hemos dicho, ya está cambiando y ya es un discurso contra un gobierno de medidas neoliberales que quiere privatizar todo. Que el reclamo es, por ejemplo, que se van a subir las facturas de luz, de agua, de todos los servicios, porque la idea es privatizar esos servicios, y efectivamente hay entre el paquete de leyes que ellos tienen, está la ley de la electricidad, ¿no es cierto? Entonces ya hay ese discurso, y además que el sábado anterior hubo la reunión del presidente con los gobernadores y alcaldes, y ahí se dijo, el mismo presidente lo dijo, ¿no? Vamos a cambiar la Constitución, ¿no? Directamente. Entonces, como vos dices, también el tema es ahora que no se toque la Constitución, obviamente, ¿no? Y ya todo eso cubierto por el tema de directamente ya que renuncie el presidente, ¿no es cierto? Esa es ahora la demanda.
a los maestros, a los mineros cooperativistas, se han sumado ahora los mineros de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. Como digo, ya están bloqueando todo el altiplano paceño y en el alto también los de la CSUTCB, los campesinos. La población del alto también se ha sumado, PEJUVES, también se han sumado a los bloqueos. Y como digo, Evo Pueblo con su marcha que va a llegar mañana aquí a La Paz, según todos entendemos, ¿no es cierto? Entonces, esa es la situación. Entonces, se ha ido acumulando gente. Hay un cerco a La Paz porque los campesinos de la CSUTCB no solamente están bloqueando camino a Copacabana, camino a Palca, camino a Oruro, sino que están bloqueando aquí camino a Palca, a Río Abajo, ¿no es cierto? Huachilla, toda esa zona. Entonces, a Chocalla también. A Chocalla también. Es un cerco, ¿no es cierto? Entonces, es la situación que estamos viviendo ahorita. Y en mi modo de ver, Arturo, yo creo que ya no tiene vuelta atrás, porque el contingente que está viniendo desde los cocaleros de Cochabamba, Evo Pueblo, hasta acá, es importante y es muy difícil pensar que ellos se vayan a retirar sin cumplir su objetivo. Y por todo lo que hemos visto, las imágenes y las declaraciones de la gente que está bloqueando en el Alto, de los de la CSUTCB, todos ellos, no hay otra alternativa más que la renuncia de presidente Paz, ¿no? Entonces, yo creo que ha llegado un punto ya crítico y en mi modo de ver, Arturo, si es que este gobierno hubiera tenido apoyo realmente, o sea, si fuera un gobierno fuerte porque tuviera un apoyo, a mí se me ocurría que el apoyo iba a venir de Estados Unidos, ¿no? Como te dije muchas veces, yo creo que lo van a tomar preso a Evo Morales, ¿no? Que está en la agenda, que está esperando. Bueno, estamos ya a 6 meses del gobierno de Paz y no pasa nada de eso. Y estamos en una situación totalmente crítica en este momento para el gobierno. Y si hasta ahorita no lo han hecho, me parece que ya no lo van a hacer. Y lo que puede resolverse al final esto, lamentablemente, va a ser con muertos, ¿no? Va a salir el ejército, va a salir la policía y va a haber muertos de parte, obviamente, de la gente que está movilizada. Pero eso va a dar paso a que el gobierno tenga que irse, ¿no? Que es lo que pasó con Gonzalo Sánchez de Lozada. Me parece que eso va a pasar, porque no veo desde el gobierno una fuerza como para decir, vamos a detener todo esto. Es decir, por ejemplo, detenerlo a Evo Morales, detener a los líderes de estas movilizaciones, dirigentes. Están deteniendo gente, claro que está bloqueando, pero en general son ciudadanos, ¿no es cierto? No son dirigentes. Entonces, a mí me parece eso. Por eso me parece que ya se ha llegado a un momento muy, muy crítico y que creo que ya no tiene vuelta. A mí, yo lo estoy viendo así. No sé, ¿tú qué opinas, Arturo? Totalmente de acuerdo, Javier. O sea, como dije al principio, hay un catalizador que ha acelerado todo, ¿no? Ya para ser cortito, podríamos hablar de que en un momento pensamos que esto iba a durar unos meses y tal vez iba a tener unos momentos de corto oxígeno solo para acomodarse, para hacer una salida honrosa, entre comillas. Ya no es posible. Ya no es posible. Las siguientes semanas, por no decir esta semana que empieza, va a ser crítica, es crucial, como se dice, ¿no? Con respecto a lo que tú hablabas del apoyo, es sentido desesperación en los sectores, en los pequeños, muy aislados sectores que aún están apoyando o consideran que apoyan al gobierno de Rodrigo Paz. De hecho, Rodrigo Paz es su gabinete. La Asamblea Legislativa Plurinacional brilla por su ineficacia. Lo que había mencionado anteriormente respecto a Edman Lara, esa frase se está cumpliendo hasta ahora, ¿no? Siéntate en la puerta de tu casa y verás el cadáver de tu enemigo pasar. De hecho, Lara está mostrándose, porque sabe que le va a tocar, y se está mostrando como la voz de la razón y de la cordura, sabiendo que de aquí a 3 meses, el momento de la salida de Rodrigo Paz, él está obligado a convocar elecciones conforme establece la Constitución, ¿no? Entonces, veo situaciones desesperadas. Veo un abogado
el abogado Omar Barrientos decir que había que pedir efectivamente lo que tú decías, ayuda a Estados Unidos para que convierta la zona del Chapar en una zona declarada de carácter de interés internacional para intervención antiterrorismo. Es impresionante eso, cómo han llegado a tal punto. Pero ¿a qué quiero ir? Quiero llegar ahora a la raíz de todo. Hay cosas que he ido viendo en este tiempo. Primero, lo que se ha ido acumulando, la fuerza de no solo los movimientos sociales, sino de la gran población boliviana, de los sectores que desafortunadamente históricamente han estado marginados, y los últimos 20 años han sabido lo que es realmente tener la fuerza política, el peso político, como dice Carlos Macusaya, y saber lo que es tener una posibilidad de movilidad social y una buena vida. Y eso es lo que está movilizando a los sectores. Gustavo Torrico le dijo en una locución dirigida a Rodrigo Paz, ya no estamos en 1985, cuando podía sacar bala, cuando Víctor Paz Estenssoro tomó presos a los dirigentes de la COB, los dirigentes de los sindicatos campesinos y mineros, y los llevó a sectores aislados de Alto Beni y del Beni para aplicar a bala y sangre el 21060. La población no es la misma. La conciencia social en general ha cambiado. La población boliviana ha tenido, con aciertos, errores, con corrupción, con todo, una experiencia profunda de mejora social durante los últimos 20 años, desde el 2005. Sabemos lo que queremos. No estamos dispuestos a ceder. Y es lo que está movilizando psicosocialmente al conjunto de la población. Y al mismo tiempo está saltando el tema de fondo, el problema sustancial que hace en muchos sentidos, si no es inviable, por lo menos muy difícil de mover a este país como Estado, que es el racismo estructural. Se está empezando a tocar realmente el tema. Antes, hasta los sectores más progresistas tocaban el tema de soslayo, de costado. Lo veía en comunicadores. Ahora se está viendo, se está empezando a hablar de verdad. Señores, el tema de fondo es el racismo estructural. En un país en que el 99% de la población somos indígenas, tenemos sangre indígena, pero un 10%, de Dios sabe cómo, y como dice Alvaro García Linera, se creen blancos y se creen superiores. Ese es el tema de fondo, psicológicamente hablando. Ese es el tema de fondo que ha estructurado a este país durante más de 200 años, y más aún tomando en cuenta el tema de la época de la colonia. Y ya está empezando a saltar. Se está empezando a ver, como dice en inglés, the onion, el corazón de la cebolla. Ya se está empezando a ver el tema, porque es una carga psicosocial muy fuerte. Si tenemos que pasar por esto para tocarlo, va a tener que ser así. Va a tener que ser así. Va a caer un gobierno claramente no solo neoliberal, sino clasista, marcadamente racista, sobre todo marcado una campaña electoral de mofa, de burla hacia los movimientos sociales. Rodrigo Paz ha prometido cosas que al día siguiente de su posesión las ha botado al basurero, mofándose de las grandes mayorías. Es muy simple. Si no cumple, se va. Sabemos muy bien eso, Javier. ¿Qué opinas? Sí, de acuerdo en gran parte de lo que has dicho. El racismo evidentemente es un tema de fondo que no ha pasado, ¿no? Evo Morales ha dicho, el problema es un Estado neoliberal y un Estado colonial. Eso le he oído, creo que hoy día en la mañana, ¿no? Claro, lo que pasa es que ese es el análisis que todos hacemos porque es evidente, ¿no es cierto? Seguimos viviendo con las viejas taras de la colonialidad. Una de ellas, la más importante, el racismo, ¿no? Que tenemos, que vivimos. Bueno, existe, ¿no? Pero también estaba viendo aquí los comentarios que está haciendo la gente. A ver, quiero leer unos cuantos. Había uno que decía, el racismo solo existe en la mente de los tontos. Evidentemente, el racismo es una idea, ¿no es cierto? En ese sentido existe en la mente, porque es una idea, no es algo real, pero esa idea determina la conducta de las personas. Entonces hay una persona que es racista, ¿no? Entonces que discrimina a otra persona, ¿no? En ese momento ya se hace real, ya no es solamente una idea en la mente de una persona, sino que existe ya en la realidad, objetivamente hay una conducta, ¿no es cierto?,
que racista que la vivimos nosotros todos los días. Yo la oigo casi, bueno, no diría diariamente, pero una vez a la semana escucho en la calle un insulto por problemas de tráfico, indio de mierda, ¿no? El típico insulto, ¿no? Eso se escucha casi cotidianamente, como digo. Entonces no existe, o sea, a partir de una idea, ¿no es cierto? Que es una cuestión que se construye en la cabeza, pues pasa a ser real, objetiva, cuando tu conducta sigue esa idea, ¿no es cierto? Dice, ¿con cuánto aportan al Estado este sector delincuencial de dirigentes? ¿Quieren vivir del gobierno? Bueno, esa es una crítica que es la que siempre se hace, ¿no es cierto? Vivimos del gobierno. Lo que hay que entender también, precisamente hablando de vivir del gobierno, ¿no es cierto? Todos los que están en el gobierno viven del gobierno. Desde los burócratas, los funcionarios que trabajan en un ministerio, que trabajan en una empresa como YPFB, desde los policías, que también trabajan para el gobierno, desde el ejército, todos viven del gobierno. Y también viven del gobierno las autoridades, electas o no electas, pero todas ellas, senadores, diputados, presidentes, gobernadores, alcaldes, concejales, todos ellos viven del gobierno, ¿no es cierto? Entonces, decir que, apuntar, no, es que esos dirigentes, qué sé yo, digamos, mineros que llegan al ministerio, es un ministro de trabajo, digamos, ¿no? O un dirigente campesino que llega a una institución estatal, ese vive del gobierno, es limitada ese señalamiento, porque en realidad todos viven del gobierno, ¿no? No es un problema de esa gente que vive del gobierno, ¿no es cierto? Yo creo que sí, evidentemente, pero ese no es un problema de los movilizados, como digo, es un problema de todas las personas, de toda la población. Y lo que hay que pensar ahí es por qué vivimos del gobierno, porque el que más, el que menos, quiere trabajar en el gobierno, ¿no es cierto? Si a vos te ofrecen un trabajo en un ministerio, vas a decir que no. Si a vos te ofrecen un trabajo en una empresa del Estado, vas a decir que no. Los que les vaya bien, por suerte, pues dirán que no, pero la mayor parte de la población va a decir que sí, porque no tenemos trabajo, porque el empleo es muy bajo aquí en Bolivia, el 80% vivimos de manera informal. Entonces, en el caso de Bolivia, disculpa que te interrumpa, Javier, claro, el trabajo estatal constituye una de las pocas vías seguras de movilidad social, capacidad de ahorro, ¿no? Y proyección a futuro, además de el elemento de prestigio. Hay un excelente trabajo conectando con el tema del racismo, excelente trabajo que hizo Fernando Molina con respecto a esto, ¿no? De uno de los principales sentimientos que generó en los sectores pititas, por así decirlo, ¿no? Con características de revismo, es esa sensación de que se les había quitado lo que por derecho de nacimiento les correspondía, el famoso olañetismo de Casimiro Olañeta, que era el manejo estatal y la función estatal en un país donde la iniciativa privada, formal, ¿no? Es no nula, pero es muy escueta, ¿no? Otra cosa, la iniciativa privada informal, que es básicamente lo que ya se está llamando el imperio invisible del Alto, ¿no? La economía del Alto es 90% informal y es una potencia económica, porque ahí se da ese fenómeno de que a través del racismo estructural, ¿no? Porque leo los comentarios también que no hay racismo, entonces me recuerdo al libro de Carlos Macusay, en Bolivia no hay racismo, indios de mierda. Claro. ¿Te acuerdas muy bien del título? Claro. ¿No? En sí. Eso. Entonces, ese racismo estructural, que es imposible que una persona capacitada, mucho mejor preparada y de hecho mucho más talentosa, acceder a ciertos cargos políticos por su origen étnico, por su origen lingüístico, sobre todo el tema lingüístico pesa mucho en Bolivia, no más que el origen étnico y de color de piel, ¿no? La famosa presidentocracia, aparta al capital y genera una economía informal masiva, ¿no? Los famosos Camiri surgen de ahí, claro, ¿no? Y son quienes ahora se están movilizando en contra de un gobierno que incumple. El principal elemento es ese, la sensación de engaño. Ese es el elemento psicológico más profundo, Javier. Yo creo que tenemos apoyo. Sí, hay un tema de colonial, de racismo, de discriminación, ¿no es cierto? Evidentemente que es muy dañino, pero no es solo dañino en el sentido de que daña a un solo sector, a los discriminados. Nos daña a todos, ¿no es cierto? Efectivamente. Porque el cara que discrimina al otro
por el hecho de creerse superior al resto, también lleva un montón de problemas en su vida, ¿no es cierto? Porque entonces cree que él no tiene que hacer nada especial para resaltar en la sociedad y para merecer cierta dignidad dentro de la sociedad. Entonces no trabaja, no produce, no es creativo, no es productivo, no es un emprendedor, no es nada, ¿no es cierto? Porque ya tiene por su propia situación social que él mismo se da, ¿no es cierto? Ya es el personaje superior dentro de esa sociedad, entonces no necesita nada de eso, ¿no es cierto? Y eso lo hemos tenido desde la llegada de los españoles hasta ahorita. Entonces, el problema del racismo y la discriminación no afecta solamente a una parte, afecta a toda la sociedad, ¿no es cierto? Claro. Entonces, esa es la situación. Claro, lo tenemos claro eso, ¿no? Esto no es Sudáfrica, ¿no? Donde tenemos claro quién tenía privilegios y quién no, ¿no? Podemos encontrar, como decía alguien, toda familia boliviana hay un par de barcas y una pollera metida. El tema es negarla. Así se mueve, ¿no? La sociedad boliviana es así, ahora, desafortunadamente. Yo quería pasar también al tema económico que no estamos viendo, ¿no es cierto? Vamos. Yo creo que también hay un tema de problema económico. La inflación, por ejemplo. Ahorita, el año pasado, 2025, hemos tenido 20% de inflación, que eso es demasiado, Altísimo. Muchísimo. Y para este año se prevé, que ya estamos a mitad de año, y las predicciones parece que van a cumplir, otro 20% de inflación. Es decir, si le hemos pasado mal el año pasado, porque han subido los precios en 20%, este año va a volver a subir otros 20%. Entonces, estamos en una situación económica muy grave. ¿Qué ha pasado en años anteriores? Según yo he visto, el año 2007-2008 ha habido 11% de inflación, la mitad de lo que tenemos ahora. Luego, el resto de años, desde ese 2007-2008 hasta el 2023-24, ha sido una inflación muy baja, 3, 4, 5% anual. Entonces ha habido una estabilidad económica durante todo el gobierno de Evo Morales, hasta hace poco hemos tenido una estabilidad económica. Y ahora estamos cayendo en una crisis económica muy grande, como está reflejado en estos números de la inflación. Entonces, ¿por qué en los años de Evo Morales no hubo movilizaciones, no se trató de cambiar el gobierno? Porque había estabilidad económica. Eso es importante tener en cuenta, porque no es solamente que Evo Morales incluyó a estos sectores en su gobierno, etcétera, que sí lo hizo, pero hay que entender que otro factor muy importante, o sea, no solamente fue por eso que no hubo movilizaciones, sino porque había una estabilidad económica, ¿no es cierto? Otro dato de estabilidad económica es el cambio del dólar. Durante todo ese tiempo, el cambio del dólar se mantuvo desde 2011 6.96, como hasta ahorita, ¿no es cierto? El oficial, pero no había el dólar paralelo, era 6.96, había una estabilidad del tipo cambiario, no había escasez de dólares, todo eso. Entonces, eso marca una estabilidad económica. Ahora estamos, 6.96 sigue el cambio oficial, pero está a $10 el real, digamos, ¿no es cierto? Entonces, estamos desde el año pasado, este año, estamos en una crisis económica muy grande. Entonces, eso también influye para que ahora las movilizaciones de los sectores sociales sean mucho más fuertes y hay esa reacción también. Es decir, sumado a lo que veníamos hablando, el tema político, es decir, hay una visión política, ¿no es cierto? Hay una visión neoliberal, no tenemos que tener ninguna empresa estatal, tenemos que privatizarlo todo, etcétera, ¿no es cierto? Que esa era la agenda que estaba llevando adelante este gobierno. Bueno, los sectores sociales evidentemente tienen una visión diferente y prefieren una visión más estatista. Entonces, pero aparte de ese que es un problema político de cómo gobernar el país, está el tema económico que nos está afectando y también yo creo que hay que entender que es por eso que hay todas estas movilizaciones. No sé qué dices. Hay una frase que decía, que está en el Príncipe de Maquiavelo: no toques, puedes tocar todo menos, va a sonar machista y puede ser que nos peguen, pero está en el libro, tengo que citarlo: ni a las mujeres ni al bolsillo de tus súbditos. ¿No? Clarito. Y efectivamente, como tú has señalado, el elemento económico ha sido clave, ¿no? Tenemos lo que ha ido sucediendo desde yo retorné a Bolivia en 2023 y ya se sentía el tema de los dólares, ¿no? Que básicamente lo que fue sucediendo es que los exportadores e importadores han sacado sus dólares,
¿no? Se le ha dicho tanto a Arce como a Rodrigo Paz, que no lo va a hacer y dudo que ahora lo haga, la obligatoriedad de que todos los pagos de importación y exportación pasen sí o sí por el Banco Central, lo cual generaría divisas. Eso hubiera sido una solución. Pero como no le beneficia a los sectores para los cuales realmente está gobernando, jamás se va a aplicar eso. Entonces se ha ido acumulando, más la crisis económica que está sucediendo a nivel mundial, todo va se va condensando, esa es la palabra, se va a ir condensando con lo que hemos vivido. Y lo hemos vivido a partir del 5503, ¿no? Y ha sido el golpe. Vamos a ver la sociedad boliviana. Por ejemplo, en Estados Unidos, las movilidades son estrictamente necesarias. Todo el mundo tiene auto, porque Estados Unidos está diseñado, es un país, todos los estados están diseñados para el manejo de auto. Cuál más, cuál menos, pero todo está diseñado para el manejo de auto. Otros países reproducen eso. México ha reproducido el modelo norteamericano, la movilidad es determinante, pero es accesible, porque se necesita que la gente tenga auto. Hay más propietarios de movilidades que propietarios de domicilios en Estados Unidos. Hay gente que vive en sus autos porque no tiene casa, la gente sin hogar, los homeless, ¿no? En Bolivia es una inversión a futuro, el famoso tener tu autito, ¿no? Y lo vemos en los bancos, ¿no? El crédito automotriz, todo, por el elemento también que tiene el simbolismo que tiene de ascenso social, propiedad, todo eso. Y tú lo has dicho. ¿Cómo toca directamente al bolsillo? El incremento del precio de absolutamente todo y el catalizador final definitivo, la gasolina basura. Afortunadamente no tuve yo que sufrir hasta ahora el tema del motor. Llevé a mi automóvil a su chequeo hace unos días y les comenté a su chequeo periódico a los mecánicos. Me dijeron, tienes suerte, todo el mundo ha tenido problemas. ¿Cuál es el golpe psicológico y el golpe económico que genera? Cuidar dos veces las personas, los que trabajan como su medio de trabajo, la movilidad, 1 o 2 meses, en 6 meses, 2,000, 3,000 bolivianos para que te arreglen el motor. La rabia, el verdadero resentimiento hacia un gobierno que te ha destrozado la economía es contundente. Claro. ¿No? Entonces, aquí estamos ya pisando tierra, ¿no? Tenemos ya lo que sucede en la cancha. Disculpen el término, nos han jodido el bolsillo a todos, absolutamente, a la enorme mayoría, porque tenemos un gabinete con un gobierno mezquino y miserable que solo le interesó que cuadren ciertos números sin importar del sufrimiento de la población. Los videos de los maestros gritando, no me alcanza para llegar a fin de mes. Pregúntenle al policía que recibe el famoso bono de 3,000 bolivianos una vez al año si le alcanza el sueldo para llegar a fin de mes. Tú lo has dicho, la crisis económica más las medidas económicas equivocadas de ladrillo, se le llama ladrillo al libro de Milton Friedman de la aplicación radical de lo que es ultraliberal, la aplicación a rajatabla del ladrillo ha generado esto, ¿no? Entonces han tocado nuestro bolsillo y reventó el dique. Sí. ¿Qué opinas? Sí, totalmente, ¿no? Ha habido medidas desafortunadas, lo de la 1720, ¿no? O sea, la 1720 es un problema de cómo plantear esa ley, ¿no es cierto? O sea, poniéndome desde el punto de vista... Ha habido un problema muy grande en comunicación, sí. Sí, de comunicación, ¿no? Poniéndome desde el punto de vista neoliberal de un gobierno que quiere aplicar ese tipo de leyes, ¿no? Aquí dice, a ver, este problema comenzó con Arce. Dice, ¿qué es esto? Diálogo de zurditos. Es un diálogo, lo que yo creo que tenemos que hacer todos es dejar ya porque ya se vuelven como unas cuestiones religiosas, ¿no es cierto? Ya son como de fanatismo o doctrinario, ¿no es cierto? Hay que empezar a hablar de la realidad objetivamente, con calma, con frialdad, sin emocionarse, y es lo que estamos tratando de hacer aquí. Yo creo que ya podemos hablar de ver un poquito más lo que ha comentado la gente. El problema comenzó con Arce, yo creo que, claro, en un momento dado empieza, pero eso no quiere decir que ese gobierno
gobierno sea el culpable, porque hay factores mucho más grandes que determinan nuestra economía, ¿no? Nuestra Tal cual, y economía. hablando, Javier, como dicen ahí, ¿no? Si el problema ha empezado antes, se lo he elegido para resolverlo, entonces no puede, se va. Simple. Claro, es el problema de los políticos, ¿no? Los políticos están ahí precisamente para resolver y están expuestos a estas situaciones, ¿no es cierto? Dice Daniel Mancilla Can, primero la quiebra, luego las vende a los privados. Bueno, eso es lo que típicamente se hace para intentar privatizar, ¿no es cierto? Quebrar una empresa para luego privatizarla, ¿no? Este presidente no sirve, no tiene palabra y menos las ganas de cambiar de manera positiva el país. Yo creo que ahí hay que ver, es decir, un presidente como persona no es exactamente, no se lo puede juzgar como persona por lo que hace en su gobierno, es decir, un gobierno no es una persona, no es un presidente. Un gobierno es una estructura, ¿no es cierto?, que se supone que ese presidente trae al gobierno para gobernar. Y yo creo que lo que pasa en este país desde hace mucho tiempo es que no hay estructura. Es decir, por ejemplo, el partido político. No existe partido político. Se supone que tú tienes un partido político precisamente para que cuando tú llegues al gobierno, llegues con ese partido político y gobiernes y tengas un respaldo, tengas un equipo, ¿no es cierto? Que no es solamente un equipo técnico, sino que es un respaldo porque tú representas a una clase social, tú representas en este caso, tendría que ser a una burguesía, ¿no es cierto? Especialmente la burguesía de los agroindustriales del Oriente, por ejemplo, que tendrían que estar respaldando a un presidente con medidas neoliberales, como se supone que quiere ser este presidente. Bueno, como lo que estamos viendo ahorita quiere decir que no existe ese tal respaldo, que no hay una estructura de una clase productora, qué sé yo, burguesa, que está detrás de este gobierno. No hay nada, ¿no es cierto? Yo creo que este gobierno lo han soltado, es decir, no tiene apoyo de ningún lado, ¿no es cierto? El propio Samuel Doria Medina, a mi parecer, creo que ya lo ha soltado hace tiempo. Sí. El ministro Lupo, que es de Samuel Doria Medina, hace mucho tiempo que ya no sale a hablar. Es decir, yo creo que ya se lo ha soltado, que ningún grupo social o grupo económico está respaldando este gobierno. Y tampoco de forma externa. Yo creo que Estados Unidos también le ha soltado la mano a este gobierno y no lo está respaldando. Entonces, por eso es que yo digo, este gobierno tiene vida corta, porque para gobernar no puede ser tú y tu amigo y gobiernan, ¿no? Tú tienes que tener un respaldo en un grupo poderoso económicamente dentro del país al que tú estás representando. Es mentira eso de que el gobierno tiene que gobernar para todos. Ningún gobierno gobierna para todos. Gobiernas representando a una clase en contra de la otra. Y en esa lucha tú tienes que lograr tu hegemonía política y gobernar. Cuando tú logras la hegemonía política, gobiernas. Bueno, evidentemente este gobierno no lo ha logrado. Un gobierno que lo pudo lograr fue el de Evo Morales y por eso duró lo que duró. Porque logró esa hegemonía política, ¿no es cierto? Entonces hay que entender también fríamente, la política es así. No es como lo quieren hacer ver, bueno, los políticos hablan mucho en este sentido, ¿no? De que el gobierno debe gobernar para todos. No es tan cierto, ¿no es cierto? No sé qué dices, Arturo. Justo lo que tú decías, yo lo pensaba, me llamaba mucho la atención y me llama la atención hasta ahora que el sector, vamos a llamarlo, es una oligarquía, no sé si llamarlo burguesía, la verdad, no tiene un proyecto de país, su visión es provinciana, lo he señalado. No, los señalan todos se piensan solamente en su ombligo, pero la oligarquía industrial está callada, está muda, le ha quitado el apoyo, ¿no? Dicho, no, esto tiene patas cortas y veremos cómo nos vamos a acomodar, porque siempre se acomodan, ¿no? De acuerdo al siguiente actor que llegará en esta situación de crisis continua. Doria Medina, efectivamente, como tú has señalado, algún momento alguien dijo, lo que toca lo destruye. Es que es así. No, ya le ha retirado el apoyo. Ya lo ha dicho en una entrevista, ¿no? Yo me cansé de decirle, como lo tratan como si fuera una MIPE, una pyme. Los estados, los gobiernos no se manejan así, pero tienen la misma mentalidad, ¿no? Igualmente Jorge Quiroga tiene una entrevista larga, una conferencia de prensa muy larga, donde yo me preguntaba, parece que él es el presidente, porque como está diciendo cómo son las cosas, su actitud constante de yo la tengo clara, pero nadie me hace caso,
No, entonces lo están dejando efectivamente de lado. Están dejándolo de lado porque creo que se han dado cuenta. Los más inteligentes, los más lúcidos, usando la palabra que utilizó Rodrigo Paz, han visto 2 centímetros más allá de sus narices y han visto lo que va a suceder. No, entonces están buscando cómo acomodarse en la siguiente situación y cómo se van a acomodar las nuevas piezas de lo que va pasando. Efectivamente, como tú señalas, es un gobierno que ya ha caído. Ahora, ¿qué va a arrastrar? ¿A quién va a arrastrar? Muertos probablemente. Se va a ir lanzando las cosas por la ventana o con un mínimo de dignidad. Eso ya son parte de la situación accesoria del fondo, ¿no? Y aquí voy a volver a tocar otro tema. Leía los comentarios, ¿no? Leía el tema, ¿no? Lo simplón que ha sido, disculpen el término, lo simplón que ha sido la búsqueda de apoyo exclusivamente emocional de un sector con el único con el que se siente afín. Vuelvo a tocar el tema profundo del clasismo y el racismo. Tenemos la anécdota de la ministra de Educación que no supo cómo relacionarse con los maestros. Es una mujer que jamás está relacionada con el gremio de educadores, ¿no? Tú y yo hemos sido profesores, mínimamente tenemos idea de qué pasa ahí. Esta mujer nada, la anécdota enorme de sus reuniones que no sabía dónde estaba parada, ¿no? Y la misma forma de moverse del Ejecutivo en este caso, solo ha ido a decir que el que mueve todo es Evo Morales. Por Dios, ¿por qué Evo Morales entonces ya no es presidente? Si es un hombre tan poderoso que puede mover tanta gente, ¿qué diablos hace ahí reducido en el trópico del Chapare, donde los mosquitos y los polvorines te hacen la vida imposible? No, ya es el colmo de la falta de respeto intelectual a una población a la que no consideran dignas de ellos. No, y aquí voy a dar el último detalle. Las anécdotas ayudan mucho, ¿no? Bolivia es un país chico, somos 12 millones, ¿no? Entonces, de alguna manera todos nos conocemos, de alguna forma. Parientes míos son parientes indirectamente lejanos de la familia de Rodrigo Paz. Todos sabemos que Zamora Livers es su primo. Nepotismo puro y duro. Sí. ¿No? Y la actitud constante de Rodrigo Paz Pereira es la de considerarse la élite de este país. Esa frase que usaba constantemente María Galindo es cierta. Se cree en la familia real. Y eso ha generado psicológicamente vivir en una burbuja. Considerar que administran esto como la hacienda del Picacho. Este es el resultado. Sí, hay ha vuelto, ¿no es cierto?, la primera dama, por ejemplo, ¿no? El puesto de la primera dama, sí, que muchos años había sido ya olvidado, ahora ha vuelto. Entonces sí, son esos resabios de una cierta aristocracia, ¿no es cierto?, querer dar el ejemplo como la primera familia del país o algo así, no sé, ¿no? Entonces sí, evidentemente hay mucho de eso, ¿no? Y eso crea una desconexión con la gente, ¿no es cierto? Entonces yo les invitaría a todos, así ya para terminar, también a reflexionar, porque no podemos desconectar. Es decir, cuando tú ves en los medios de comunicación, en las redes sociales, porque los medios de comunicación están totalmente a favor del gobierno, si quieren enterarse de lo que pasa en el país, no vean Unitel, no vean Red 1, ¿es cierto? No la oigan a la Amalia Pando, no vean el Pentágono también, que es un desastre que he visto hoy día. Vean redes sociales. Vea lo que la gente está filmando, lo que la gente está poniendo, ¿no es cierto? Y ahí un poquito se van a dar cuenta. Y cuando oigan a esa gente hablar, como decía una señora, dicen que están pagando, que nos están pagando por bloquear. Por favor, que me avisen dónde están pagando para ir a cobrar, ¿no? Porque yo necesito plata y no me están pagando, ¿no? Entonces, cuando oigan esas reflexiones de la gente, tengan respeto. Es decir, esa gente no está loca, no es tonta, ¿no? Están reflejando una realidad, ¿ya? Y esa gente que está bloqueando no va a llegar a ser ministro ni nada parecido. Se va a ir a su casa. Y si le matan a su familiar, se va a ir a enterrar a su familiar, ¿no es cierto? Y ahí va a acabar todo, como así ha pasado muchas veces. Pero esa gente sale, ¿no es cierto? Porque hay una necesidad, hay una angustia, precisamente por lo que estaba diciendo, porque hay una crisis económica muy grave, ¿ya? Que tal vez a ciertos sectores de los que estamos ahorita conectados no nos afecta tanto, pero a estas personas les afecta muchísimo más. Entonces, tienen que entender eso, ¿no es cierto? Y ponerse en ese lugar,
¿no? Para entender lo que está pasando. Ahora, evidentemente, las soluciones para el país no son simples, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar de aquí si se va a paz? Tendrá que entrar Lara, no sabemos, tendrá que llamarse a nuevas elecciones. Si se llaman nuevas elecciones, ¿podrá volver Evo Morales? No sabemos, ¿no es cierto? ¿Vendrá Tuto? ¿Vendrá Samuel Doria Medina? ¿Quién vendrá? No se sabe, ¿no es cierto? ¿Se quedará Lara? No sabemos, ¿no es cierto? Pero porque la solución al problema es muy complejo, ¿no es cierto? Y tratar de dar soluciones muy simplistas como hay que meterles bala a todos, que salga el ejército, en realidad no está solucionando nada porque el problema, como hemos dicho, como decía Arturo, el problema es de fondo el racismo, que sigue habiendo, la discriminación y el tema de fondo que es el tema económico también, que eso es muy difícil de solucionarlo, ¿no es cierto? Entonces yo quería terminar ya con todo esto, con el programa de hoy por mi parte y te dejo Arturo también para que des tus últimos comentarios. Gracias, Javier. Sintetizando, estamos creo que a un punto de acuerdo también, ¿no? Se va. Rodrigo Paz se va, efectivamente. Hay muerto, por lo menos ya se le forzó al gobierno a reconocer por lo menos un muerto. No, la situación de los detenidos otra vez es indefinida. Yo soy abogado, muchos saben, yo sabía muy bien que el 2019 a los que entraron adentro fueron los niños, les dieron unas patadas y unas golpes de muerte. Lo mismo debe haber sucedido acá, ¿no? Porque es la forma en la que hemos visto cómo tratan las Fuerzas Armadas al campesinado, ¿no? Y a los sectores más marginados de la sociedad. Hay que estar atentos lo que va sucediendo. Ojalá no haya más violencia, pero el camino ya está trazado. Ya sabemos lo que va a suceder. El futuro no lo tenemos claro. Puede hasta ser más difícil a futuro, pero es parte del proceso para recobrar la soberanía y la justicia, que son valores intrínsecos en la sociedad boliviana, muy profunda, sobre todo en los sectores que nos sentimos más hermanados. Vuelvo con esa frase que siempre uso, ¿no? En lo pesimista en lo táctico, optimista en lo estratégico. Hay problemas y vamos a tener más problemas, pero vamos bien porque el camino hacia un nuevo horizonte se está trazando. Así es, gracias Arturo por estar. Un último comentario, decían, ¿qué libro leo para entender la economía de Bolivia? Yo en estos momentos no estoy leyendo ningún libro, sino que estoy viendo los indicadores. Yo les recomendaría que vean indicadores, ¿no? Indicadores macroeconómicos, cuánto es el Producto Interno Bruto, ¿no es cierto? Cuánto es el presupuesto, cuánto es la deuda que tenemos, lo que les decía, el nivel de inflación, cuánto está el tipo de cambio, pero vean todos estos indicadores en el tiempo, es decir, vayan viendo desde el 2000 hasta ahora, o desde antes si quieren, vayan viendo cómo va evolucionando, ¿no es cierto? Cuánto es el crecimiento, el porcentaje de crecimiento del país, y ahí se van a ir dando, y empiecen a comparar esos indicadores con otros países, con Perú, con Brasil, con Argentina, países que están cercanos a nuestros y otros países más lejanos, ¿no? Y más desarrollados, pero empiecen a comparar para que vayan viendo en qué nivel estamos realmente y cuál es nuestra situación, ¿no? Y ahí se van a dar cuenta de muchas cosas y se van a desesperar un poco. Entonces, pero es bueno que vean y que investiguen indicadores y bueno, también pueden leer libros de economía y bueno, creo que hay también libros de economía. Un buen libro de historia, te da también el tema de la economía. Por ejemplo, la historia de Bolivia de Klein está muy bien comentada toda la evolución histórica económica de Bolivia, ¿no? Tal cual, quería aportar con algunos libros que podrían ayudar. Podríamos hablar, para empezar, como Teoría Política de Lipio Valencia Vega, que es muy básico, pero ya también es clásico. Citaría también a Nathaniel Hayes, Dueños de Bolivia, en la editorial Subterránea, que es un excelente trabajo de tesis doctoral, ¿no? O El Imperio del Trabajo de Rosana Barragán, o nos vamos con Montenegro, Nacionalismo y Coloniaje. Esos textos que son básicos para comprender la realidad efectivamente en nuestro país, el pasado, cómo se proyecta el futuro, ese constante dar vuelta en lo mismo, y cómo podemos salir. Y hay otros más que van a ir surgiendo. Esos puedo citar a lo que han pedido, ¿no? Sí, genial.
Y aquí en la biblioteca los libros son de todos. Si se comunican con nosotros, pues les podemos prestar también esos libros, ¿no? Lo de Klein, lo de Hesse, ¿no? Dueños de Bolivia, todos esos libros tenemos. Así que, exactamente. Así que nada, muchas gracias a todos por haber estado ahí, a todos los que han comentado. Estamos muy agradecidos porque nos estén viendo y les invitamos el próximo domingo a las 21:30. Igual vamos a estar comentando para todos ustedes todo lo que vaya pasando. Muchísimas gracias a todos, gracias a ti Arturo. Chao, chao. Muchas gracias a todos, un saludo, nos vemos, gracias a ti Javier. Buen inicio de semana. Gracias, chao, chao.